Y quiero que levante su mano, y donde usted está, levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, te doy gracias porque yo sé que tú me has liberado, que mi mente está libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denles aplauso al Señor. El retiro de discípulos consta de 4 clases. Amén. 4 clases que requeríamos dar en un fin de semana completo, pero por indicación vamos a dar una clase por semana. Amén. Yo entiendo que muchos trabajan y hay días que no pueden disponer de todo el día, pero vamos a tratar de darlo, o no tratar, vamos a dar los martes, sale el retiro de discípulos. Al final de cada sesión vamos a tomar un tiempo de oración, de liberación o de administración, de acuerdo a lo que la lección marque. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la liberación de la mente, ganando la batalla de la mente. Y déjeme le digo algo, estamos viviendo en tiempos donde la venida de Jesús cada vez está más cerca. Amén. Como resultado de eso, vemos que el mundo está en crisis. Y esta crisis, escuche esto, la causa principal de las crisis son las incertidumbres, el temor, principalmente la ansiedad, el estrés, la perplejidad ante el futuro, entre otras. Y esto no creo que es de ahorita. Jesús ya lo había profetizado tiempo atrás. Amén. Entonces yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han pasado o están pasando por crisis de ansiedad, de temor, de miedo, incertidumbre al futuro, no saber qué va a pasar? De repente tenemos miedo a lo que Dios quiere para nosotros y no sabemos ni siquiera por qué. Y ese tipo de temor es justamente una batalla que se está librando, y esa batalla se libra en nuestra mente. Y quiero empezar leyendo Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, y dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, del 25 al 26. Y mire lo que está diciendo aquí el doctor Lucas. Dice él que el mundo se va a estremecer y va a entrar en un caos por lo que se está viendo en el mundo. Amén. Dice la palabra aquí: por el bramido del mar. El mar siempre se ha tomado como manera profética del mundo. Y dice la palabra que el bramido del mar entonces nos está diciendo que es a causa de lo que la gente del mundo y lo que en el mundo está pasando. Amén. Usted lo pudo ver 3 años atrás, lo que pasó con la pandemia. El mundo se sacudió. Se lo estaba yo diciendo ayer a algunos, en las noticias ya está casi oficialmente están dando por la entrada a un nuevo virus que surgió en la India, que es 70% más mortal que el COVID, y esto no es otra cosa, justamente va a traer caos al mundo de nuevo. En el mundo se oyen 3 cosas fundamentales, que es caos en la salud, en la economía y una recesión económica, y eso va a tener un movimiento y un sacudimiento al mundo entero, donde la gente que no tenían va a acabar sin nada, justamente porque el mundo va a entrar en un tiempo de caos. Pero en un mundo de caos Dios es quien nos va a guardar. Amén. Entonces todo esto se produce una batalla. Y esta batalla, escuche esto, la necesitamos ganar. Necesitamos aprender que todo esto, este proceso se produce una batalla en nuestra mente que nosotros tenemos que aprender a vencer continuamente. Cada día estamos en conflicto entre la lucha del bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre lo que sí quiero y no quiero hacer. Y déjeme le digo una cosa, esa batalla solamente se va a librar a través y por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Pero esta batalla tiene un lugar, y ese lugar es tu mente. La mente, usted no cree que la batalla es aquí afuera. La batalla es en la mente, la batalla es en tus pensamientos, la batalla es en lo que escuchas, en lo que acabas creyendo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la mente es el territorio que el enemigo usa para intentar detener la obra que Jesús ha puesto en nuestra vida. Dios quiere y tiene un propósito para ti, amén.
Pero el enemigo lo que busca es justamente esto: ganar tu mente, controlar tus pensamientos para apartarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso la Biblia nos manda a transformar nuestra mente. ¿A qué nos manda la Biblia? A transformar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar, a fin de pensar como Dios piensa. Amén. Entonces el mayor problema del creyente, escuche esto, el mayor problema del creyente tiene que ver con que no cambia su forma de pensar, no cambia sus pensamientos, no cambia los patrones de pensamientos que van a estar atrayendo a ciertas entidades demoníacas, y al final del día la persona no puede dormir, la persona vive ansiosa, la persona vive con un sentido de persecución, como si algo malo fuera a pasar, y eso pasa porque no hemos renovado nuestra mente. Amén. Quiero leerles el versículo aquí de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, en la traducción amplificada, y dice de la siguiente manera: por lo tanto les urjo, hermanos y hermanas, por las misericordias de Dios, a que presenten sus cuerpos, mire, dedicando todo de sí mismo, apartándose como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un acto de adoración racional. Esta palabra racional tiene que ver con algo lógico e inteligente. Amén. Su Biblia lo llama un culto racional. Ese culto racional inicia ¿dónde cree? Inicia en nuestra mente. Amén. Dice la palabra: y ya no se conformen a este mundo. ¿Cuál es el problema del creyente? Que se sigue conformando a lo que está en este mundo. Por consiguiente, no puede cambiar su manera de pensar. Mire esto: no se conforma en este mundo con sus valores y costumbres superficiales, sino sean transformados y progresivamente cambiados a medida que maduran espiritualmente. ¿Cuál es el objetivo? Madurar espiritualmente. Dígalo conmigo: el objetivo es madurar. ¿Cuál es el objetivo? Si tú no maduras es porque no ha habido un cambio en tu mente. ¿Qué es lo que pasa con un niño pequeño? Él cuando nace no tiene conocimiento de nada, todo lo tiene que aprender. Amén. A medida que el niño va madurando, adquiere ¿qué? Conocimiento. Eso significa que si tú no has adquirido conocimiento a lo largo de los años que estás en Cristo, es porque algo en ti no ha madurado. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo maduro? Por medio de la renovación de nuestra mente, enfocándonos en los valores piadosos y actitudes éticas en Cristo, para que puedan probar, mira lo que dice, para que puedan probar por sí mismos cuál es que la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta en su plan y propósito para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, entendiendo esto, mire lo que le voy a leer. Usted debe saber que el plan del enemigo es conquistar su mente. ¿Cuál es el plan del enemigo? Él no quiere conquistar otra cosa. Su objetivo de él es conquistar tu mente. ¿Quién es el que controla un barco? El capitán. ¿El timón? El que toma el timón. Amén. Entonces yo te hago una pregunta: ¿quién tiene el timón de tu mente? Porque el punto de esto es que si el enemigo toma el control de tu mente, él toma el control de tu vida por completo. Amén. Entonces, cuando la mente no ha sido renovada, siempre estás en guerra constante, hasta con Dios. Estás en una guerra constante de no saber qué hacer, no saber qué pensar, no saber qué decir. Siempre dudas de las promesas que Dios te da, porque hay una lucha constante en tu mente. Ahora, si Dios tiene el control de tu mente, tú vas a acabar siendo una vasija que Dios va a usar para cosas grandes. Amén. Diga conmigo: le voy a entregar mi mente a Dios. La única opción, mire esto, es renovar nuestra mente y alinearnos con Dios y permanecer sujetos a Dios. ¿Qué pasa si yo no sujeto mi mente a Dios? O es más, mucha gente piensa: no, yo no quiero estar en guerra ni con Dios ni con el diablo. La voy a llevar neutral. ¿Sabe? No existe la neutralidad en el mundo espiritual. O estás en guerra o estás del bando del otro lado. Amén. Por eso es importante la liberación, la autoliberación. De constante tiempo, usted siempre tiene que estar ¿en qué? En una liberación constante. Y a lo mejor no porque cometas pecados, sino por el ambiente que te rodea, por la gente con la que convives, por lo que ellos mismos te pueden transmitir. Si usted puede leer la Biblia, dice que Jesús en una ocasión mandó a sus discípulos a poner una barca, y él se metió en la barca y la gente estaba en la orilla de la playa, porque dice la palabra que las plagas de la gente
se le pegaban a él. ¿Sí me explico? Entonces llega un momento en tu vida donde tú eres un cristiano, un discípulo, pero las plagas de la gente, las malas costumbres de la gente, las formas de hablar de la gente te empieza a pegar a ti. A lo mejor tú no hablabas en doble sentido, pero como te convives con tanta gente que habla de esa manera, ahora ya piensas como ellos y comienzas a hablar como ellos. ¿Amén? Entonces mire esto. El diablo pretende captar su atención, pero su meta es conquistar tu mente. En lo que él busca es captar, ¿qué? Tu atención. Pero su objetivo, ¿cuál va a ser? Conquistar tu mente. ¿Amén? Pregunta, ¿qué está ocupando su mente de usted? ¿Qué ocupa su mente? Constantemente, ¿qué la está ocupando? ¿Qué piensa cuando se despierta? ¿Qué piensa cuando va al trabajo? ¿Qué piensa cuando regresa de él? Porque el problema radica no en el amigo que te invita a tomar. El problema radica en lo que yo estoy pensando en ese momento. Amén. Les comentaba yo ayer que yo venía a casa de oración, a la oración de ayer, y en el transcurso un carro me pegó a un lado del carro, de la camioneta. Y lo primero que surge es un enojo, es una molestia. Y cuando ibas a tomar la acción de seguirlo, el Espíritu me dice, déjalo y perdónalo. Porque en ese momento, si tu mente no la controla el Señor, vas a acabar por cometer una tontería. ¿Amén? ¿Quién de que ha tomado malas decisiones por no tomar un momento para pensar? Levante la mano. Todos hemos tomado malas decisiones por no pensar primero. ¿Cuántos no han tomado decisiones por pensar demasiado? Lo mismo pasa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Digo, tengo que darle mi mente a Cristo, porque si pienso como Dios, actúo como Él, pienso como Él, hablo como Él. Amén. Entonces, mire esto. Hay algo que en el mundo se está moviendo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concebido. Mire, hay una influencia en el mundo, y esta influencia es el espíritu del mundo. ¿Qué hace esta influencia? Detrás de todo lo que nosotros podemos ver, hay algo que nuestros sentidos no pueden percibir, que es el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual es mucho más real que usted y yo. ¿Sí lo puede creer? Ahora, escuche eso. Sin embargo, lo podemos medir dependiendo la influencia de ese espíritu. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás, no lo sé, en el tianguis y tú saliste del alcoholismo y resulta que en la esquina están tus veros amigos que están tomando, que están fumando, y hace tiempo que no los ves y te quieren saludar y están platicando contigo. Si tú no le controlas tu mente, le entregas tu mente al Señor, ¿qué crees que va a acabar pasando? Ese espíritu te va a ¿qué? Te va a influenciar. Amén. Entonces, mire esto. La sociedad, el comportamiento de la gente, el modo de pensar de los grupos, su manera de actuar y de hablar, tiene que ver con la influencia del espíritu de este mundo. Amén. En otras palabras, mi comportamiento puede variar según el lugar o la gente con la que estoy. ¿Conoce gente que cambia dependiendo de la gente con la que está? ¿Sí conoce gente así? Están en su casa y son un pan de Dios. Llega la vecina y se convierte en una persona totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Será que es payaso? No, hay un espíritu que la está influenciando a esa persona. Amén. Eso es simple. Entonces, mire esto. Si Dios ocupa nuestra mente, influenciará nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Pero si el enemigo es quien ocupa nuestra mente, él va a influenciar todo en nuestra vida. Amén. Pregunta, ¿cómo piensa Dios? ¿Él pensará positivo o negativamente? Entonces, cada vez que tú piensas negativamente, ¿quién te está influenciando? El espíritu del mundo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, mire esto. Hay una historia en la Biblia que un día Jesús se encontró a un hombre que la gente llamaba que estaba loco. ¿Conoce gente loca usted? Yo conozco muchos. De todos los locos, me da más miedo el que veo todos los días en el espejo. ¿Verdad? Esa gente llamaba que estaba loco aquel hombre. Cuando Jesús llega a su región,
Escuche esto, está en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 13. Se lo voy a leer y ponga ahí atención en esto. Dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, desde del panteón, mire esto, un hombre con un espíritu inmundo que tenía cadenas, porque muchas veces habían sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. Y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora mire esto, hay 5 cosas que los demonios hacen. Y quiero que miren lo siguiente. Número 1, Jesús ubicó el nombre del demonio. ¿Qué hizo Jesús? Primero ubicó el nombre. Tú no puedes echar fuera a alguien si no conoces su nombre. ¿Amén? ¿Amén? ¿Ha visto películas de terror donde lo primero que el padre pregunta qué es? ¿Cuál es tu nombre? Jesús lo primero que preguntó fue ¿qué? Su nombre. Todo aquello que a ti te está influenciando para apartarte de Dios tiene un nombre. Ya sea trabajo, ya sea un amigo, ya sea un hobby, ya sea un pretexto, todo tiene que un nombre. Amén. Entonces lo primero que Jesús preguntó fue: ¿cuál es tu nombre? Y le dijeron: nos llamamos ¿qué? Legión. Ponga atención. Número 2, una legión de demonios consta de 2000 demonios. ¿Cuántos demonios tiene una legión? 2000. Por eso ese hombre estaba loco. ¿Conoce gente que está en la calle como loquito? Desnudo, gritando, pegándose y haciendo locuras. Una sola legión tiene ¿cuántos demonios? 2000 demonios. Por eso es que esa persona está tan ida. ¿Sí me estoy dando a entender? Número 3, los demonios son territoriales. ¿Cómo son los demonios? Dice la palabra: Legión me llamo, porque somos muchos, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces todos los demonios son territoriales. Eso significa que hay lugares donde tú te sientes más vulnerable. Hay lugares donde tú te sientes más presionado. Hay lugares donde no soportas estar ahí. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque hay un demonio territorial en ese lugar que no le gusta que tú estés ahí. Pero hay lugares de pecado que tú no debes de estar ahí, pero te sientes a gusto ahí. ¿Sabe por qué? Porque el demonio que habita en ese lugar es el mismo con el que duermes todos los días. Porque te está influenciando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mire esto. Número siguiente. Número 4. El permiso de entrar o no en nuestra vida se la damos nosotros. Porque los demonios dijeron: envíanos, danos permiso de entrar. ¿Dónde? En aquellos cerdos. ¿Y qué dijo Jesús? Les doy permiso. Ningún demonio entra a tu vida si tú no le das la autorización. ¿Amén? Todo espíritu, toda influencia, todo mal pensamiento entra porque tú le diste autorización de entrar. Es que antes yo no hacía esto, pero ahora lo hago. ¿En qué momento le diste tú el poder para entrar en tu vida? Es que hace mucho ya no lo hacía y lo volví a hacer. ¿En qué momento le delegaste la autoridad de nuevo para que entrara en tu vida? Amén. Siguiente punto, número 5. Su objetivo de los demonios no es jugar contigo. Dice la palabra que los demonios se aventaron ¿a dónde? Al mar. ¿Para qué? Para ahogarse. El objetivo del diablo es matarte. Amén. ¿Cuál es el objetivo de los demonios? Él te quiere matar. Dile que a tu lado el diablo te quiere matar. Vamos, dígaselo para que mínimo le dé miedo.
El enemigo lo que quiere es ¿qué? Él quiere matarte. Por eso es que usted no puede estar jugando con Dios. Por eso es que usted no puede poner a Dios en segundo plano. Porque en el momento que usted saca a Dios de su vida, saca a Dios de la ecuación, usted está dando un derecho legal al enemigo para entrar de nuevo a su vida. Amén. ¿Alguna vez le ha pasado que le va tan bien en Cristo y de repente, por una falla pequeñita, que ay, no quiero y no me da la gana de hacerlo, y no lo hace, y de repente le empieza a ir mal? Mal, y no sabe por qué? Porque hay una puerta que usted mismo abrió, le dio permiso, y ahora el enemigo él no va a estar jugando, porque un día lo echaste fuera. Le cuento algo rapidísimo. En una ocasión yo eché fuera a un espíritu de la santería. Oramos, reprendimos, el demonio salió. Tiempo después nos llevan a una iglesia donde íbamos antes, y el pastor me dice, vaya a contarle hermanito a tal lugar a liberar a tal persona. Fuimos a ver a esa mujer, por años quería quedar embarazada y no podía. Cuando yo entré a esa casa, estaba esta mujer, la tenían amarrada de las pies y de las manos en la cama. Cuando entré, lo primero que la mujer hizo, bueno, no la mujer, el demonio, se arqueó, volteó la cabeza y me dijo, tú me sacaste de otro lugar, yo te conozco a ti. Los demonios se acuerdan de quién eres. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo conviviste con ellos. Entonces, de repente, escucha lo que te voy a decir, vas a ciertos lugares, te juntas con ciertas personas y sientes en tu espíritu, bueno, en tu carne, el deseo de, pues no hay nadie me ve. ¿Sabe por qué? Porque el demonio te conoce, él te estudió. Ese era mi compadre, pues cómo no va a querer. Entonces ahora te vuelve a invitar lo que antes te gustaba. Amén. Entonces usted tiene que aprender que el espíritu, su objetivo, ¿cuál es? Matarte. Él no quiere jugar contigo, entiéndalo bien. Él no quiere jugar, él quiere ¿qué? Matarte. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo y me iba yo a bautizar, un hermano me dijo, hermano, esa semana antes de su bautismo es la más difícil, me dijo. Y le pregunté por qué. Dijo, porque el diablo va a intentar matarlo antes de que usted se meta a esas aguas. Ay, exagerado, le dije yo. Teníamos allá abajo cascajo, empezamos a subirlo allá arriba para que no estorbara el domingo, y estaba yo en esa polea subiéndola, los botes de piedra, despacio porque eran muchos, estaba pesado. Un tabique grandísimo, haga de cuenta que brincó del bote para caerme en la cabeza. Era real, él intentaba matarme. Esa misma semana, la historia que les he contado, en la tarde un tipo entró aquí y lo saqué yo porque andaba borracho y quería matarme esa noche. Porque el diablo no está jugando contigo. ¿Él qué es lo que va a querer? Él te va a querer matar. Entonces mire esto, según los historiadores, en la antigüedad una legión de soldados romanos constaba de entre 5,000 y 6,300 soldados, una legión. Eso significa que en el espíritu, yo creo que la legión más pequeña son 2,000 demonios. ¿Se imagina tener más de una legión dentro de usted? ¿Qué cree que va a pasar? Empieza a perder la mente, empieza a perder el sentido común. Ahora hace cosas que antes no hacía. Y la gente dice, pero es que tú no hacías eso. No pasa nada. No, es que lo que pasa es que hay una influencia demoníaca sobre tu vida. Amén. Jesús preguntó su nombre, ¿cómo te llamas? Yo le voy a recomendar algo, nunca platique con demonios. En cuestiones específicas sí pregunte cómo se llama. ¿Cuál es tu nombre? Te lo va a decir. Y de ahí no pregunte nada más, no hable con demonios. El demonio te va a querer platicar, te va a querer decir cosas. Usted tiene que callarlo en el nombre de Jesús, amén. Aquí mismo en esta iglesia tuvimos un montón de liberaciones. Y hay gente que pregunta, ¿por qué ya no pasan como antes? Porque yo le pedí a Dios que todo demonio se quedara allá afuera antes de que usted entrara. Amén. Pero en aquel tiempo, subiendo esas escaleras, la gente caía al suelo. Revolcando estaban aquí la gente, porque estaba endemoniada. ¿Y sabe qué pasaba? Que el demonio empezaba a platicar contigo y te decía, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Quieres saber dónde estaba yo antes de que entrara aquí? ¿Y quieres saber de dónde vengo? Cuando el espíritu es débil, empiezas a preguntar. Calmita y yo conocíamos a alguien que platicaba con los demonios. Y agarraba y le decía, a ver, venga para acá. Y le decía, ese es el líder de alabanza, o ese líder. Dígame, ¿qué hizo ayer?
¿Qué cree que hacía el demonio? Le empezaba a contar los pecados que hacía y los pecados que cometía. ¿Sabe cuál es el problema? Que si tú platicas con los demonios y hablas con ellos, estás empoderando al padre de mentira. Porque él es un mentiroso. ¿Amén? Pregunta, ¿te gusta platicar con los chismosos? Tampoco hable con el diablo, porque él es un padre ¿de qué? De mentira. Nunca hable con los demonios. Le voy a dar algunos signos de lo que son las demonizaciones. Porque de repente no sabemos cuáles son los signos de la demonización en la mente. Y mire, número 1, si quiere anotarlos, anótelos. Signos de demonización de la mente. Algunos signos son visibles, algunos no lo son, pero la mayoría pues puedes tú notar. Número 1, ansiedad. Una persona con ansiedad está demonizada. Voy a explicar la diferencia entre demonización y posesión en un momento, pero no se desespere. Ansiedad, preocupación excesiva, depresión, pensamientos suicidas, fortalezas mentales, razonamiento, gente que todo lo razona. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué quiere que haga esto? Es un espíritu ahí. Razonamiento, imaginaciones. Hay gente que nada más se la pasa imaginando cosas que nunca van a suceder. Por consiguiente le abre la puerta a quien cree, a la ansiedad, a la depresión, al temor, al miedo. Imaginaciones, escapismo. Oír voces, también conocido como esquizofrenia. Incredulidad. De repente usted dice, ¿será que Dios sí hace eso? Es una demonización. Duda, confusión, esquizofrenia, estrés, patrones alterados del sueño. Gente que no puede dormir por las noches y se le altera el sueño. Por las mañanas usted quiere dormir, no dormir. Mediodía quiere echarse un sueño. 2 de la mañana está despierto. Hay una alteración del sueño. Pesadillas. Las pesadillas hablan de una demonización. Malos pensamientos, incluyendo todo tipo de mal pensamiento. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y si lo mato? ¿Y si abuso? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago... Es un mal pensamiento. Amén. Engaño, espíritu de intelectualismo, miedo. Hay unos signos de demonización que ya están entrando un poquito más a la posesión demoníaca, que tiene que ver cuando el predicador está predicando, está hablando, usted se burla de él en su mente. Usted lo juzga en su mente. Usted lee la Biblia y dice, no, yo creo que esto no es cierto. Se burla de las escrituras, se burla de lo que está ahí. Ya está hablando no solo de una demonización, sino de una posible posesión. ¿Amén? ¿Sí queda claro? Ahora, algunas fortalezas mentales o influencias por demonios son la tradición. ¿Por qué haces lo que haces? Es que mi mamá, que así me lo enseñó. Es que la religión que nosotros teníamos, la pobreza, limitaciones, la cultura, la mentalidad del anticristo. ¿Sabe cuál es la mentalidad del anticristo? Vivir sin ley, lo que se llama anarquismo. No me gobierna nadie, no gobierno a nadie tampoco, pero quiero que todos hagan lo que yo digo. Anarquismo. ¿Salen? Mediocridad, el conformismo, la religión, el intelectualismo, el hedonismo y muchas cosas más. Esta es la razón por la que la gente no logra tener paz, duerme mal, se siente depresiva, ansiosa todo el tiempo. Pregunta, ¿le hace sentido alguno de lo que le acabo de decir? ¿En algún momento lo tuvo? ¿En algún momento lo ha sentido? Es tiempo de ser liberados. Amén. Entonces, mire esto. Dentro de la crisis mundial que se vivió y se está viviendo y se va a vivir más adelante, hay 3 cosas que destacan, se los digo hace un momento. La economía, la recesión y la depresión. ¿Cuál cree usted que es la más peligrosa de todas? ¿Cuál cree? Dígalo sin miedo. La depresión. La depresión se origina, escuche esto, la depresión se origina cuando la gente comienza a pensar negativamente. La negatividad es una señal de depresión y la depresión es una señal de muerte. En otras palabras, la primera etapa de la muerte comienza con la depresión. Amén. Yo conozco mucha gente que se quitó la vida y ¿cómo cree que empezó? La vida no tiene sentido. Empezó pensando negativamente. Después de pensar negativamente, tuvo pensamientos suicidas y después de ahí venía la muerte. Pero a muchos de nosotros Cristo Jesús nos sacó de ahí. Amén.
Entonces, escuche esto, a nivel masivo, la depresión se hace notoria cuando vemos a muchos entrar en crisis mental y emocional. ¿Qué fue lo que pasó en el 2020? Cuando nos empezaron a bombardear en las redes sociales, en la televisión, con las muertes del COVID. Lo primero que hubo que fue miedo, pánico, temor. Como resultado de la desesperación, del trauma, de la ansiedad, de la desesperanza, la frustración, la preocupación y todas las enfermedades que vimos y se van a ver, el ser humano comienza justamente a deprimirse. Ahora, mire lo que le voy a decir. Cuando se comienza a perder la esperanza, el alma de la gente se demoniza. ¿Qué es demonización? Anote eso para que no se le olvide. Demonización es una influencia demoníaca. ¿Qué es demonización? ¿Qué es una influencia? Cuando alguien te dice, tienes ese amigo, es una mala influencia. ¿Qué significa entonces influencia? Pregunta, ¿tú eres el malo? No, alguien te está ¿qué? Influenciando que hagas cosas malas. Dentro de la demonización, el cristiano, pastor, evangelista, profeta, apóstol, quien sea, ¿puede ser demonizado? Sí. Hay una influencia que está sobre él constantemente. ¿Cuál es la diferencia entre demonización y posesión? Cuando estás poseído por un espíritu maligno, lo que está pasando es que no tienes control de tu mente, de tu cuerpo, ni de nada. Amén. Literalmente el demonio controla todo tu ser. Hay momentos donde te deja estar lúcido por fracciones de minutos u horas, o tal vez días. Después de eso vuelves a caer como en un trance y quedas perdido. Una de mis familiares, hace tiempo, ella estaba poseída. Pues es que yo no le quiero mucho a la gente que de repente brinca, baila y danza y canta en lenguas y dice, porque esa misma cayó poseída. Y ella nos contaba que cuando estaba poseída, literalmente, dice ella, era como si yo estuviera escondida dentro de mi mente. Me podía ver a mí misma en un lugar oscuro, mientras que otra cosa oía cómo hablaba a través de mí. Ahora, hay algo muy curioso dentro de la liberación. Y es que si yo estoy liberando a Cecilio y tengo 5 o 6 líderes más y todos al mismo tiempo echamos fuera al demonio, pregunta, ¿saldrá o no saldrá? Usted que, a ver, levante la mano, ¿qué piensa? ¿Saldrá o no? ¿Sí sale o no sale? ¿Tú qué piensas? Diga, ¿sale o no sale? ¿Sale o no sale, Ceci? ¿Por qué no sale? Porque una sola persona es la que, bueno, en este caso tiene la autoridad para hacerlo, para liberar. Todos tenemos la autoridad, pero el demonio busca y escucha una sola voz. ¿Sabe qué nos decía el Espíritu? Porque en aquel tiempo el pastor decía, todos oren por él. Y ahí estaba la bolita de 10 orando por una persona. Y cuando a mí me desesperaba eso, decía, cállense todos, sáquense aquí. Vamos a una sola persona ahora. Cuando la liberamos, ella dijo, el demonio me decía ella, escúchalos como todos hablan. Y como todos tienen autoridad, pero ninguno reconoce a una sola autoridad. Por eso no salgo. ¿A quién le voy a hacer caso? Entonces de repente tú en tu casa, en tu familia, todo el mundo ora por alguien, todo el mundo declara por alguien. Y el demonio dice, ¿y a quién le voy a hacer caso? ¿Quién tiene aquí la autoridad? ¿Sí me explico? ¿Amén? Entonces mire esto. Cuando la persona pierde la esperanza, el alma se demoniza o se llena de ansiedad, de miedo, frustración y demás. Por eso vemos cada vez que más personas pierden la mente. Se la pasan ansiosas, preocupadas por el futuro. Y peor aún, líderes, discípulos, pastores. Ahorita no se ha visto mucho, pero años atrás, 2018-19, muchas noticias de muchos pastores suicidados. ¿Sabe por qué? Porque la carga no es sencilla, la carga no es fácil. Todos requerimos ser liberados constantemente. ¿Amén? Ahora, ¿cuáles son algunos conceptos sobre la demonización de la mente? Mire esto, la mente es un territorio. ¿Qué es la mente?
En la dimensión espiritual, la mente se considera un territorio. Y en ese territorio hay dos seres que lo quieren gobernar. Número uno es Dios y número dos es el diablo. Y van a pelear por gobernar tu mente. Si la mente es una posesión valiosa, escuche esto, que Dios nos ha dado. Si Dios tiene nuestra mente, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a usar como una vasija de honra. Amén. Sin en cambio, si el enemigo captura nuestra mente, nos esclaviza en nuestra vida. Así que la pregunta es la siguiente: ¿a quién le vas a permitir tú que gobierne tu mente? ¿A quién le vas a permitir que gobierne tus emociones, tus pensamientos? Todas las veces que le has dicho no a Dios, ¿quién fue a quien le hiciste caso? Todas las veces que dijiste mejor no lo hago, ¿a quién le hiciste caso? Toda vez que tú bajaste a Dios del nivel de prioridad, ¿a quién le hiciste caso? Ese es el punto. Pregunta, ¿todos pasamos por ahí? Sí, todos pasamos por ahí. Pues que yo los entiendo cuando de repente pasa esto, pasa aquello. Yo lo entiendo porque yo pasé también por ahí. Amén. Pero si algo muy importante que aprendí es que la sangre de Cristo nos puede hacer libres. Amén. Den un aplauso a Jesús por eso. Vamos. Mire esto. Cuando renovamos nuestra mente, empezamos a ocupar nuestro territorio. ¿Cuál es nuestro territorio que tenemos que gobernar? Nuestra mente. Diga conmigo, mi mente es mi territorio. Amén. Pues levante su mano, diga, mi mente es mi territorio. Amén. Entonces, cuando renovamos nuestra mente, lo que estamos haciendo es que empezamos a gobernar, ¿qué? Nuestro territorio. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dice la palabra que Él nos dio dominio propio. ¿Qué nos dio Él? Ya no lo pidas, ya te lo dio. Él te dio dominio propio. El problema es que cuando tengo el dominio propio, pero no permito que Dios gobierne sobre mi vida, no lo voy a poder manifestar. Amén. Eso es sencillo. Mire esto, nuestros pensamientos abren puertas. Y esas puertas que abrimos por nuestros pensamientos pueden atraer muchas cosas. Cuando tenemos pensamientos de fe, de gratitud, de gozo, de paz, de esperanza, escuche esto, las puertas se abren y el Espíritu Santo de Dios puede obrar en nuestra vida. Amén. Pero si yo le abro la puerta a pensamientos de pecado, a pensamientos de ansiedad, a pensamientos de preocupación, le estoy abriendo las puertas al diablo para que tome control de mi mente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando entretenemos los malos pensamientos o cuando jugamos con ellos, le damos lugar al diablo. La pregunta aquí es, ¿le tengo que dar lugar al diablo, sí o no? No tengo que dárselo. Dice la palabra en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué dijo el Señor? No des ¿qué? Lugar. Dígalo conmigo, no le voy a dar lugar al diablo. Amén. No le permita ni un espacio a ese miserable. No deje que entre en su mente. No deje que entre en su vida. Si usted le permite al enemigo meter un pie, él se cuela por ahí. Amén. Entonces, el punto aquí es que tú tienes que cerrar todas las puertas. Todas y cada una de ellas. Una parte de la autoliberación es, Señor, cierro toda puerta que yo haya abierto con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Eso es sencillo. Ahora, el punto aquí es que tú no las vuelvas a abrir. ¿Quién de aquí era el borracho? Pero de los buenos, de los que... ¿A quién alguna vez le dijeron, si llegas así, te cierro la puerta y no te abro? ¿Quién alguna vez durmió fuera de su casa porque no le abrieron la puerta? Bueno. Ahora, escucha esto. ¿Quién tiene la autoridad de no dejarte entrar? Mi esposa, mis padres. ¿Quién tiene la autoridad de cerrarte la puerta? ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué pasa si la abre? ¿Te vas a meter? Aunque la abra así para ver quién es, tú vas a meterte. Entonces de repente tú te preguntas, ¿por qué si yo soy servidor? Soy discípulo, estoy sirviendo una red, soy como líder de red, estoy trabajando en la obra. ¿Por qué entonces me va tan mal en la vida? ¿Por qué entonces no veo un resultado? ¿Sabe por qué?
Porque allá afuera dejamos los errores, dejamos los pecados, los malos pensamientos, y cuando nos vamos le decimos, manito, vámonos. No. ¿Y en qué momento pasa eso? Cuando hay alguien que no gobierna su casa. Cuando hay alguien que ¿qué? Mi padre, que está con el Señor, nunca me permitió, nunca, entrar a esta casa con una lata de alcohol, ni cura cero, nunca. Y él me decía, ¿cuándo a mí tú me has visto tomar aquí? Yo le decía, nunca. Entonces tú tampoco tienes permiso. Una ocasión, uno de mis primos que venía extemporáneamente porque era militar, y mi papá y yo no estábamos, mi mamá estaba trabajando, él llegó a la casa a descansar. Se le hizo fácil llegar con 2, 3 amigos, y cuando llegamos estaban en la mesa con sus latas de cerveza tomando. ¿Qué cree que hizo mi papá? Lo corrió. Por mucho tiempo no entró a la casa. Porque quien tiene autoridad sobre su casa es quien va a acabar gobernando. Amén. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si en tu cuerpo no gobierna Él y gobiernas tú, el enemigo te va a cosquillar ahí donde más te gusta para que entre contigo a tu casa. Entonces, no permita que el diablo tenga lugar dentro de su casa. Amén. Entonces, aquí la palabra lugar se refiere a un territorio o a una posesión estratégica donde el diablo se establece para atacar nuestra vida. Si el diablo controla tu mente, va a acabar controlando ¿qué? Tu vida completa. ¿Quién tiene autoridad sobre sus hijos en su casa? ¿Quién? Pues tú como padre. Levante la mano a quién le obedecen sus hijos. Más, hombre. Eso significa que usted tiene ¿qué? Autoridad. La autoridad, escucha esto, la autoridad no se gana. La autoridad no se gana, la autoridad se delega. ¿Qué pasa con la autoridad? Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús llama a sus discípulos y les delegó ¿qué? Autoridad para echar fuera demonios. Amén. La autoridad no te la vas a ganar. Me caíste bien, Rita, te voy a delegar autoridad. No. La autoridad, quien te la delega es Cristo. Y Él dice, por cuanto eres fiel, te delego autoridad para que cumplas tu propósito. Amén. Y esa autoridad somete demonios. Los echa fuera, sana enfermos y también sujeta a la gente. Entonces, si alguna vez te ha preguntado por qué de repente en mi casa no tengo autoridad, es porque no se te ha sido delegada. Amén. Mire esto, 2 Corintios 10, 4 al 6 dice, y las armas de nuestra guerra no son físicas, o sea, no son armas carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos destruyendo argumentos sofisticados y toda cosa exaltada y orgullosa que se levanta en contra del verdadero conocimiento de Dios. Y estamos llevando cada pensamiento y propósito cautivo a la obediencia de Cristo, estando listos para castigar todo acto de desobediencia cuando su propia obediencia como iglesia está completa. Es la Biblia amplificada. Entonces me está diciendo a mí que mis armas no son carnales, mis armas no son físicas, mis armas son poderosas en Cristo Jesús. Amén. Cuando creemos una mentira del diablo, estamos empoderando al padre de mentiras. El día domingo estuvimos hablando acerca y yo hablaba de esto muy interesante. Y una de las mentiras del diablo, ¿cuál es? El hacerte pensar que no puedes, que no sabes, que no lo vas a lograr. Y si tú reafirmas esa mentira, estás empoderando al padre de mentiras. Amén. Lo que tienes que hacer es tomar riesgos. Si el diablo dice que no puedo, si la gente dice que no puedo, bueno, tengo un Cristo que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Y voy a tomar el riesgo de hacerlo. Voy a comenzar a mi casa de paz. Voy a comenzar a discipular. Voy a comenzar a evangelizar. Porque ese no puedo no proviene de mi Padre Celestial. Amén. Entonces tenemos que tomar autoridad en el Espíritu y llevar cautivos esos pensamientos. Porque cualquier pensamiento contrario a Dios nos prepara para el fracaso. Yo le pregunto, ¿usted no está cansado de fracasar en ciertas áreas de su vida? Entonces tiene que hacerle caso al Señor. Porque en el momento que yo empiezo a dudar y no llevo cautivos esos pensamientos, estoy siendo preparado para fracasar. Y el fracaso no es parte del diseño de los hijos de Dios. Amén.
Desde el primer momento que entregamos los malos pensamientos, estos harán guerra en contra de nosotros. Tú le entregas un mal pensamiento a Dios. Padre, pongo este mal pensamiento, lo entrego en tus manos. Y ese mal pensamiento ahora va a atacar tu vida. Eso yo lo vi y lo aprendí a la mala cuando empezamos a liberar gente. Yo liberaba a una persona con espíritu de depresión. ¿Qué cree que me atacaba días después? Depresión. Echábamos fuera a un espíritu de alcoholismo. ¿Qué cree que me daba después? Ganas de irme a tomar. Reprendía y echaba fuera a un espíritu de adulterio. ¿Qué cree que me daban ganas? Lo mismo. ¿Saben en qué momento me di cuenta? Cuando eché fuera un espíritu de homosexualismo. Dije, ¿por qué carambas se me prende la sensación de pensar o de ver cosas que no debo? ¿Qué hice? ¿Qué puerta abrí? Y el espíritu me dijo, no abriste ninguna puerta, échate fuera ese espíritu y ahora te está persiguiendo a ti. Porque todo espíritu que tú echas fuera te busca para atacarte. Hay una alabanza que antes alguien cantaban ahí y le machacan en la cabeza al diablo. ¿Lo han escuchado? Y un día yo le dije, porque había un hermano, ¿cómo la cantaba con unas ganas? Y hasta la hacía así, mire. Y le dije, deje de hacer eso. No, pero ¿cómo? Le digo, usted no está bien. Su vida no está alineada con Dios. Y si sigue haciendo eso, el diablo lo va a agarrar. Nada, que no sé qué. Y después le llegó el diablo a dar las consecuencias. Entonces, todo espíritu que tú echas fuera, él te va a perseguir después. Pero tú tienes la autoridad sobre ese espíritu. Amén. Amén. Entonces, mira esto. Los malos pensamientos atraen espíritus demoníacos. Los malos pensamientos atraen lo demoníaco. De hecho, los pensamientos malos o pensamientos negativos son la gasolina que enciende los dardos de fuego del maligno. Todo mal pensamiento que cruce por tu mente, tú le estás prendiendo la mecha al diablo para que le siga contigo. Ejemplo, no me levante la mano si a usted le ha pasado. De repente usted dice, ay, cómo me gusta ese muchacho. Mal pensamiento porque estás casada, hija. Y de repente, justamente lo acabas de pensar y aquel bandido te voltea a ver y te sonríe. Claro. Porque entre demonios son buenísimos. Y de repente te hacen la plática, por alguna razón es amigo de alguien que tú conoces, se hacen amigos, y como la fiesta estuvo buena, hacen un grupo de WhatsApp y sacan tu número de ahí. Y lo pensaste. ¿Y si lo hago? ¿Y si le digo? Como entretienes ese pensamiento, un día se consuma ese pecado. Y le abriste la puerta al adulterio. Y el adulterio destruye la familia. ¿Amén? Entonces ponga atención en eso. Ponga atención acá. Mire esto. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, ¿cómo cree que es un escudo? ¿Será pesado o será liviano? ¿Por qué cree que es pesado? Tiene que ser resistente. Ahora, ese escudo que Dios te da, tú lo puedes cargar en la fuerza de Él. Pero si tú no estás en la fuerza del Espíritu, no lo vas a poder ni levantar. Por eso es que de repente no tienes ni ganas ni de orar, ni de ayunar, ni de venir, ni de leer, porque no estás conforme al Espíritu. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual pesa. La palabra gloria es la palabra kabod. Y la palabra kabod significa peso. Este púlpito, Dios sabe que no miento, cuando lo compré no pesaba, lo levantaba yo con una mano. El chico que lo bajó de un segundo piso, lo bajó cargando. Y ahí está. Lo agarré, Señor, lo consagro para el altar y nada más le pusieron esa tablita que no pesa nada. Los que lo han cargado, ¿pesa o no pesa? Sí pesa. Uno solo no lo puede cargar. Uno sí lo puede cargar, pero pesa. Pero antes no pesaba. Porque todo lo que es consagrado, todo aquello que tú le entregas a Dios, carga un peso de gloria. Amén. Por consiguiente, si quieres cargar la unción, si no estás en el Espíritu, te va a aplastar. Y es que es bien difícil liderar. Es que es bien difícil ayunar. Es que es bien difícil consagrarme. Sí, hijo, porque no estás alineado al Espíritu.
Amén. Entonces los pensamientos, mire esto, son la autopista por donde viajan las fuerzas espirituales. Y mire esto que le voy a decir está fuerte. Los pensamientos son señales del ámbito, de un mal ámbito espiritual. Lucas 11:15 dice: pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Los griegos en aquel tiempo reconocían que Belzebú era el príncipe de las moscas. Belzebú se le conoce como el príncipe de las moscas. Y las moscas, ponga atención, son atraídas a lo putrefacto. Entonces, en lo espiritual, un mal pensamiento es lo putrefacto. Y las moscas son los demonios. Por consiguiente, si usted está pensando cosas que no debe, usted está trayendo ¿qué? Demonios a su vida. ¿Amén? ¿Alguna vez ha tenido sensación de vengarse de alguien? Espíritu de venganza. ¿Cómo lo odio a ese hijo del diablo? Si pudiera lo apedreaba como a Goliat. Bueno, ese mal pensamiento te va a traer espíritus demoníacos que te van a llevar a tomar venganza por tu propia mano. Y si un espíritu entra a tu mente y la controla, es el típico noticiero que después ahí le preguntan, ¿y por qué lo mató? Ay, no supe ni en qué momento lo hice. Porque le diste lugar a un espíritu que controlaba tu mente. ¿Amén? Ojo con la gente que es de matrimonio y de repente no te soporto, me dan ganas de matarte. Arrepiéntete de esa palabra. Porque un demonio puede tomar en serio esa palabra, se te mete en la mente y al rato lo acuchillas. ¿Es en serio? Arrepiéntete de esa palabra. Pues que de repente usted ve el liderazgo medio blandengue, ¿verdad? Porque estamos alineados o queremos alinearnos al espíritu, pero sigo con pensamientos de alguien como si estuviera en la secundaria. Alguien inmaduro. Y lo que tengo que hacer es alinearme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el problema es que el enemigo no habita solo en un mal pensamiento. Él habita en los patrones de pensamiento, man. Escuche esto. El diablo no es atraído por un mal pensamiento. Él es atraído ¿por qué? Por patrones de pensamientos. ¿Está mal estar triste? No. Cualquiera nos podemos poner tristes. Lo malo es cuando estás triste y ese patrón de tristeza genera melancolía. La melancolía, depresión. La depresión, un pensamiento de suicidio. El suicidio, alcoholismo. El alcoholismo, las drogas. Y de ahí voy a buscar quién me la hizo para que me la pague. Es un patrón de pensamiento. No nos damos tan lejos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un patrón de pensamiento? De enero a marzo estoy bien. De marzo a abril estoy de la patada. O sea, vas por meses. 2 meses estás bien, 2 meses no. Medio año bien, 1 mes estoy del nabo. Hay un patrón que estás repitiendo continuamente. ¿Amén? Entonces diga conmigo, el patrón de pensamiento tiene que salir de mi vida. ¿Amén? Entonces el estado de nuestra mente refleja el estado de nuestra vida. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es la persona. Tú te acabas convirtiendo en lo que tú piensas de ti mismo. ¿Cuántos se levantan en la mañana y dicen, Señor, te doy gracias porque soy la persona más hermosa y empoderada del mundo? No, usted se levanta, Dios mío, me duele la espalda, la rodilla, ya estoy viejo, ya no aguanto nada. Estoy harto de levantarme temprano, el tráfico y te va mal ese día. Hoy yo vine con la expectativa y dije, Señor, gracias porque la gente que yo sé que tiene que estar va a estar. Y aquí están. Amén. Entonces, mire esto. Donde quiera que ancle sus pensamientos, allí se quedará por el resto de su vida. Por eso es que Jesús dijo, donde está tu corazón, ahí está ¿qué? Tu tesoro. Hay gente que ancla sus pensamientos a la avaricia del dinero, al trabajo, a la familia, y ahí se ancla su vida. Y el día que la familia, el dinero, el negocio no está y no prospera, se derrumba la persona. Tus pensamientos, tu corazón tiene que estar anclado a las promesas de Cristo Jesús. Amén.
Si su mente está conformada en la enfermedad, va a vivir enfermo toda la vida. Si su mente se conforma a la pobreza, vivirá pobre toda la vida. Fijemos nuestra mente, escuche esto, en Cristo Jesús. Saque el miedo, saque la duda, saque la confusión de su vida, porque Cristo ha venido para hacerlo libre. Amén. Entonces, mire esto, Dios, sus promesas, su bondad, su misericordia, su provisión, en eso tenemos que estar pensando continuamente. Cuando alguien me dice es que me siento mal, pues siéntese bien y agarra la promesa de que por sus llagas hemos sido curados. Amén. Pastor, es que no me alcanza. Pues que no te alcance el pecado, hijo. Porque en Cristo Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces tienes que aprender esta parte. Donde quiera que se anclen mis pensamientos, allí me quedaré toda la vida. Toda la vida. Entonces, por eso es que te das cuenta que no puedes salir del hoyo en el que estás. El problema fue hace 10 años atrás. Hace 5, hace una semana. Y tú sigues pensando en eso. Y la persona que te lastimó ya ni se acuerda de eso. Sí. Y tú todavía le guardas un odio y un rencor y ojalá le dé diarrea en el metro a ese hijo de Dios. Que se muera. ¿Y qué cree? Que a quien le da es a usted. Por desearle el mal a otra persona. Colosenses 3:2 dice: por la mirada, escuche, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tengo que poner mi mirada? Levante su mano, diga conmigo, voy a poner, vamos, levante su mano, diga, voy a poner mi mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Amén. Porque si usted pone su mirada en las cosas de la tierra, va a acabar perdiendo. Sea honesto. ¿A poco no sabe bien rico una birria en la mañana del domingo? Por eso no viene. Sí, yo lo sé. ¿Sabe? Yo me he propuesto ayunar todos los domingos. Hasta después del talento. ¿Sabe por qué hago eso? Porque le estoy quitando la autoridad al enemigo de sacarme de mi propósito un domingo por la mañana. Amén. ¿Sabe por qué hago todo de lunes a viernes? Lo que sea, trabajo, escuela, familia, salidas. ¿Por qué hago todo de lunes a viernes? Porque el domingo es prioridad. ¿Qué día usted ocupa para descansar? Después de la reunión del domingo. Después. ¿Usted ha oído esa palabra que dice el día del Señor? Según los judíos, ¿cuándo es el día del Señor? Sábado. Los judíos, ¿qué hacen los sábados? Nada. Desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde del otro día, no hacen nada. Los judíos, usted no vaya a hacer esa, por favor, no la vaya a aplicar. El pastor dijo, no vamos a hacer nada. No. Ellos no hacen nada por una simple razón. Y es porque ese día lo dedican al Señor. Hay un muy mal concepto de decir, no hago nada, estoy amarrado todo el día en la casa. No. Ellos no hacen nada, todo lo preparan desde el viernes, comida para un día completo, para estar todo el sábado en la presencia de Dios. Eso significa que el día del Señor es para el Señor. Diga conmigo, el día del Señor es para el Señor. Amén. Entonces, el día domingo es para ¿quién? Para el Señor. ¿Para quién es el día domingo? ¿Para quién es el día domingo? Repítaselo todos los días que usted no quiera venir el domingo. El día domingo es de ¿quién? El Señor. Ahora, todos los días le pertenecen a Él. Pero al igual que el diezmo, Él te pide una parte de tu tiempo. Y de las 7 días de la semana, Él te pide un solo día. Amén. Ahora, una mente fija en Dios determina la dirección y el buen estado de nuestra vida. Si sus pensamientos de continuo son el Señor, son el bien, son su palabra, son expandir el reino, te lo aseguro que tu vida va a estar plena y va a estar bien. Amén.
La pregunta aquí es cómo ganar la batalla. Porque nada me sirve a mí saber en qué estoy mal si no aprendo cómo ganar la batalla. Amén. ¿Cómo la gano? Gracias a la victoria de Cristo Jesús, hemos ya ganado la batalla. Amén. Donde la tengo que gobernar es en mi mente. Diga conmigo, Jesús. Vamos, dígalo, Jesús ya ganó la batalla. Lo que me corresponde es gobernar mi mente. Amén. En otras palabras, gobernar tu territorio. Gobierna tu mente. Mire esto. ¿Cómo gano la batalla? Número 1, arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Debemos reconocer que estamos creyendo a veces en mentiras que el diablo quiere ponernos en nuestra vida. Hay muchas mentiras que el diablo te ha puesto y tú te las has creído. No puedo, no sé, no sabes, no te va a salir, no sirves para eso, eso es para otros, no das el ancho, no das la altura. Te has creído un montón de mentiras. Así como las creíste a tu ex, un montón de mentiras. Y esas mentiras que te estás creyendo, tienes que arrepentirte de ellas y arrepentirnos antes de que nos destruyan. Porque una mentira, su objetivo igual es destruirte. Es que, pastor, yo no puedo o yo no sé. Esa mentira va a acabar por destruir tu propósito. Va a acabar por destruir tu llamado. ¿Sabes quién le tiene miedo a tu potencial? Todos, incluyendo al diablo. ¿Sabes quién no cree en ti? Tú mismo. Y ese es un problema mayúsculo. Porque el miedo que tú generas en el mundo espiritual es tan grande que cuando estás a punto de tomar tu llamado, tu liderazgo, hay una mentira que vuelve a saltar como cuando eras pequeño. No vas a poder. No eres capaz. Si tú le sigues creyendo esa mentira al diablo, va a acabar por destruir tu llamado, tu propósito y tu futuro. Porque el día que tus hijos piensen en grande, les vas a decir, hijo, cuídate mucho igual y si no puedes, aquí está tu casa. No, tienes que sacarlo de ahí porque él puede, porque él sabe. Amén. ¿Qué es lo que nuestros padres nos decían? Yo quiero que tú vivas mejor que yo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que tus hijos qué? Vivan mejor que tú. La pregunta es, ¿les estás dando el ejemplo de cómo vivir mejor? ¿De cómo estar mejor? Porque los hijos no hacen lo que le dices, hacen lo que ven que tú haces. Amén. Entonces, número 1 que tengo que hacer, arrepentirme. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cómo yo no tomo en cuenta a Dios? Como yo no me arrepiento. Cuando yo cometo pecados voluntariamente y no me arrepiento, no estoy tomando en cuenta a Dios. Dice la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente que hace, dice y actúa sin remordimiento. Y va a cometer pecados a diestra y siniestra y no le va a interesar. ¿Y sabes quién te dio esa mente? Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú no le tomas en cuenta a él, él tampoco te toma en cuenta a ti. Y tu destino ya está sellado. ¿Cuál cree que es? El infierno. ¿Ven? Sencillo. Mire, nosotros como pastores a veces romantizamos mucho a Dios. Dios te ama. Y Dios, sí es cierto, Dios te ama. Pero lo que tienes que saber es que Dios no juega. Y con Dios es un sí o es un no. Y si tú no tomas en cuenta a Dios arrepintiéndote, Él dice, como Él no quiere nada, le entrega una mente reprobada, que haga lo que quiera, al final y al cabo, Él ya escogió su propio camino. ¿Amén? Número 2, ¿cómo gano la batalla? Tengo que renunciar. Cuanto más tiempo pasen esos pensamientos en nuestra mente, más van a resistir. ¿Alguien de aquí alguna vez ha renunciado a una mentira del diablo y comienza a hacer todo lo contrario y le empieza a ir bien? Y de repente dice, ay, era tan fácil. Nada más era cuestión de cambiarle y ya. Pero mientras más te tardes tú en renunciar a ese pensamiento, se hace más duro, se hace más fuerte. Entonces debemos renunciar ahora mismo los pensamientos de miedo. Ese es uno de los espíritus que a mí me tenían cautivado. Usted me ve que yo hablo, digo, voy y vengo, pero años atrás yo era un miedoso. Era un cobarde. Me daba miedo a mí las cosas. Todo me daba miedo.
Levantar la mano me daba miedo. Preguntar me daba miedo. Porque decía yo, ¿y qué tal si no me quieren responder? ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si piensan mal de mí? Me daba temor. Entonces, el miedo hay que sacarlo. La duda es la ausencia de la fe. Cuando usted empieza a tener duda, es porque le está haciendo falta la fe. La enfermedad, la muerte, la pobreza, la baja autoestima. Ese espíritu se lidia mucho en las iglesias con la baja autoestima. ¿Quieres que te diga algo? Si tú no te quieres a ti misma, nadie te va a querer. Amén. Si tú como hombre no te valoras a ti mismo, nadie lo va a hacer. Porque el amor propio, su nombre lo dice, comienza contigo. Amén. Yo me veo al espejo y digo, con razón mi esposa se casó conmigo. Pues, ¿cómo no? Claro. No tuvo mucha fe. Pero yo lo hago. Aunque no lo quiera, yo parezco loco. Estoy en el espejo y me estoy reafirmando. Yo soy Daniel, un hombre valiente, exitoso, comprometido. Eres inteligente. Deja de hacer tonterías. Ponte las pilas. Un día sí rompí un espejo. Que es gordo. El baja autoestima es un espíritu que esclaviza. Escucha esto. El baja autoestima es un espíritu que esclaviza y mendiga amor y espera la aprobación de otros. ¿Cómo lo hice? ¿Verdad que está bien hecho? ¿Cómo voy? ¿Te hace falta esa parte que alguien te reafirme? Tú ya sabes que está bien. Tú ya sabes que lo estás haciendo bien. Pero tu baja autoestima no te permite reconocértelo. ¿Te suena eso, familiar? Requiere reafirmarse. Mire esto. Siguiente punto. Tengo que llevar cautivo todo pensamiento. ¿Cómo que tienes que hacer? ¿Llevar qué? Cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento que tú no cautivas y lo llevas a la obediencia en Cristo Jesús, será un pensamiento que te va a atormentar tanto hasta que consumas el pecado. Abiertamente, aquí como liderazgo que somos, ¿te lo puedo decir? Si usted no lidia y entrega el pecado, la culpa, lo que sea, así como es, hasta que usted no caiga en pecado, lo va a dejar de molestar. Cuando yo empecé, hace años atrás, yo tuve que decirle al Señor, no sé, tal vez todos los días, Señor, quita de mí el deseo de andar ligando mujeres, quítame a mí el deseo de estarlas viendo mal, quita de mí el deseo de estar conquistándolas, quita de mí el deseo de estar teniendo relaciones sexuales con medio mundo, quítame el deseo, Señor, de esto, de aquello, y todos los días, porque era un pensamiento que me atacaba todos los días. Señor, no quiero ver pornografía, Señor, no quiero hacer eso, no quiero hacer aquello, te entrego todo pensamiento, lo entrego en tus manos. A mí mi adicción fuerte no eran las drogas ni el alcohol, y las probé, no era mi adicción fuerte. Lo que a mí me mataba eran las mujeres. Era un mujeriego asqueroso, caía gordo yo. ¿Y sabe qué pasa? Que una persona que tiene ese problema, un hombre, hablando de los hombres, igual de las mujeres, que tiene ese problema de la promiscuidad, ser mujeriego, tener ese tipo de cariño, es porque no tenemos amor propio. Queremos la afirmación de otros. Yo cuando veo a una mujercita, que todos parece que primero se embarra de aceite para después meterse el pantalón, digo, ay, hija, lo que tú quieres es una afirmación que tu padre nunca te dio. Que alguien te voltea a ver para que te diga, ay, qué bonita estás. Te hace falta afirmación. Cuando veo un hombre que anda ahí, digo, estás en la playa, no hay problema, ¿verdad? Pues estás aquí en la ciudad, todo nublado, con el pecho peludo. Hasta asume la panza. ¿Qué quieres? ¿Que te aprueben? Eso es por falta de baja autoestima. Y todo eso tienes que entregárselo a Cristo. Señor, te entrego este mal pensamiento de mí mismo. Si tuviera dinero, dices tú, me arreglaría la nariz. Me pondría aquí, me quitaría acá y me subiría de este lado. Falta de amor propio. ¿Y sabe qué te va a pasar? Liderazgo. Que si tú no te amas a ti como tú eres, no vas a amar al cabezón que entre contigo a tu red. Porque tiene peores pecados que tú.
peor baja autoestima que tú, tal vez, más problemas que tú. Y si tú no lidias con lo tuyo, no vas a lidiar con lo de los demás. Amén. Ya conmigo eso me dolió. ¿Cómo voy a querer quitarle, dice la Biblia, la paja que tiene en su ojo de almita, cuando yo tengo aquí el tronco metido? No, yo por eso le he enseñado, nunca recibo un consejo de alguien que su vida no es que un ejemplo. La tía que se divorció, te quiere dar consejo de matrimonio. No funciona así. Todo mal pensamiento tiene que ir como cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Cuando llevamos cautivo todo mal, todo pensamiento, rompemos con el contrato que hicimos con el reino de las tinieblas. Por eso el día de hoy tú tienes que decirle, Señor, yo renuncio a todo contrato que hice con el mundo, con el diablo y con mi carne. Amén. Porque solamente cuando renunciamos, Dios dice, tengo derecho legal sobre de ti. Porque ya renunciaste. Yo no sé si sabía eso, pero en el gobierno no puedes trabajar en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno del Estado de México. No se puede. Hay quienes lo hacen porque son tranzas. Pero no se puede. ¿Sabe por qué? Porque no puedes estar de alta en nómina en dos lugares iguales. ¿Cómo sé eso? Porque un día lo intenté cuando trabajaba ahí en el gobierno. Me dijeron, tienes que darte de baja allá para que te den de alta acá. Entonces, en otras palabras, tú nunca serás dado de alta del reino si no dejas de pensar cuando estabas allá abajo en el infierno. ¿Amén? Dígame amén. Algo. Renuncia a todo espíritu demoníaco que oprime su mente. Escucha esto. Ahora te toca a ti echar fuera a ese espíritu en el nombre de Jesús y ser liberado de la influencia de ese espíritu maligno. Todo espíritu que sale de ti, de tu mente, de tus hijos, es ahora el espíritu que tú puedes gobernar en el nombre de Jesús. Amén. Renuncia a todo espíritu demoníaco que oprima su mente. Yo no sé que a alguien le guste, a mí me gustan, ya no las veo, pero no les recomiendo que usted vea películas de miedo, de espantos. Ahí se les meten los demonios, aunque no lo crean. Hubo la última película que vi, no me acuerdo cómo se llama, está buenísima, pero no me acuerdo, y la empecé a ver y dije, Padre de la gloria, todo lo que está ahí es real. La invocación de los demonios, lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. Y por eso yo luego veo en Facebook que hay exorcismo en el cine. Claro, pues se le metió el diablo ahí, porque los demonios se transmiten por lo que estás viendo. Amén. Tengan cuidado con eso. Ora en el Espíritu constantemente. ¿Cómo puedo ser libre? Orando en el Espíritu constantemente. Eso es importante porque cuando oramos en el Espíritu cancelamos todo mal pensamiento y cambia nuestros patrones de pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, doy gracias a Dios porque hablo más lenguas que todos. ¿Eso qué significaba? Que Pablo constantemente estaba ¿cómo? Hablando en lenguas, en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque los demonios nos descifran ese lenguaje. Porque la Biblia dice que cuando oramos en lenguas, hablamos para Dios y para nosotros. ¿Amén? Ahí el diablo no puede entender. Ahí el diablo no puede escuchar. En el Espíritu. Hay momentos donde tú oras, Señor, líbrame. Un ejemplo, ¿no? De mi vecina que me anda seduciendo, Señor. Líbrame, Padre. Y como lo hablaste en voz alta, el diablo dice, con que la vecina, ahorita que salga. Y cuando sales te está esperando ya. Entonces el punto es, ¿cómo lo hago yo para que no escuche, no sepa? Orando en el Espíritu. Ore en lenguas. Ore en el Espíritu. Amén. Pregunta, hasta este punto, ¿usted requiere liberación? ¿Sí o no? Requerimos liberación. Requiere ser libre del espíritu, libre de la mente. Tu vida espiritual nunca avanzará más allá de donde tus cadenas no te dejen soltar. ¿Quién ha tenido perros bravos aquí alguna vez? ¿Cómo es su cadena? ¿Corta o larga? Corta. ¿Por qué? Porque si es larga, puedes agarrar. El diablo, como tú no renuncias, él te encadena como un perro. Y él te va a dejar avanzar hasta donde él lo permita. Amén.
Quiero todo con Dios. Tranquilo, tú eres mío. ¿A dónde vas? No, que yo voy a servir, voy a predicar, voy a cantar. Déjalo la cuerda. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos que nunca has confesado. Porque hay patrones de pensamiento que no has dejado. Por consiguiente sirves, pero sirves a medias. Te sometes, pero a medias. Predicas, pero a medias. ¿Cómo a medias? Porque predico para allá, pero no lo aplico para mi propia vida. El apóstol Pablo decía, ¿y tú qué predicas? ¿Qué dijo? Predícate a ti mismo. ¿Y tú qué predicas? Predícate a ti mismo. No sea que predicando a otros, dijo Pablo, yo voy a quedar excluido. Eso habla de que aquel que predica tiene que tener cuidado de también entrar en el reino. Porque aún el apóstol Pablo dijo, tú que predicas, mira de que predicando seas aprobado delante de Dios. Por eso yo, mire, ustedes me ven que yo le hablo aquí con mucha autoridad. ¿Sabe por qué? Porque previo atrás estuve orando, autoliberando, ayunando. Señor, porque si uno habla esto estando mal, ¿qué cree que le va a pasar? Lo mismo. Vamos a acabar endemoniados. Yo tengo un testimonio de alguien que conozco y yo oro por esa persona porque yo digo, Señor, requiere ser libre y requiere que su ministerio crezca y avance. Porque es un muy buen hombre. Pero tristemente, todo lo que hizo lo fue derrumbando gracias a los pecados ocultos que iba cometiendo. Y decía, no adultere, adulteraba. No se separe, se separó. No esto, y lo hacía. Todo espíritu que echó fuera, todo espíritu lo persiguió. En la palabra dice, no dejes que tus pecados te alcancen. Ahora yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cómo quiere usted ser libre? ¿Quiere permanecer donde está o quiere seguir avanzando en su propósito en Cristo Jesús? Tiene que avanzar. Usted está aquí, la gran mayoría está aquí porque fue llamado por Dios para un liderazgo. Y no es casualidad que tiempo atrás te llamaron para lo mismo. Estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Si tú renuncias a ese propósito, le voy a decir una cosa. Dios a todos nos cuida por igual. Amén. Amén. Pero si yo voy a enviar a Rita a las naciones, la protección de ella no va a ser la misma que la mía, que voy a quedarme aquí. ¿Cómo va a ser su protección de ella? Va a crecer. Si de repente ella me dice, pastor, me voy a ir a hacer una casa de paz ahí en Tepito, ¿cómo va a ser su protección de ella? Se va a levantar. Entonces Dios nos cuida a todos por igual. Pero hay una protección extra sobre aquellos que toman el riesgo de tomar su llamado, de tomar su propósito y decirle, Señor, quiero hacer mi propósito, quiero caminar conforme a mi propósito, pero líbrame de mis malos pensamientos, de mi mente. Tengo un amigo que lo voy a invitar a que venga a la iglesia. Él es misionero. Cuando yo investigué acerca de los misioneros en Jucum, me encontré con un testimonio muy triste de muchos de ellos. Algunos testifican que se fueron a las misiones, a Alemania, a algunos lugares por allá, especialmente el reportaje de Alemania. Y estando allá los muchachos, en vez de predicar, en vez de levantar la iglesia, que era el objetivo que tenían que hacer, se quedaron, cayeron en las drogas. Alemania es un lugar, sobre todo Ámsterdam, es un lugar donde tú vas a la tienda y puedes comprar tus churros de marihuana. Allá la droga está legalizada. Y las jovencitas que iban como misioneras se quedaron para prostituirse. ¿Cómo es posible eso? El mundo espiritual, hijos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso a mí me interesa que todo el liderazgo, toda la gente que esté sirviendo, sea libre de los pensamientos, sea libre en la mente. Amén. Porque el diablo no está jugando. Y él, a la primera que vea y oportunidad que tenga, vimos la escritura, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de los demonios? Nos quieren matar. Entonces, cuide su vida. Amén.
cuide su vida. Y yo le voy a pedir en esta noche que si usted tiene algo de que arrepentirse, se arrepienta. Tiene algo que decirle al Señor, dígaselo. Suelte su boca y comience a orar. Amén. Ayúdame a subir eso así, por favor, aquí arriba. Póngase de pie. Vamos a orar.